¿Cómo va el mercado hipotecario en México? Sobre este tema nos habla hoy nuestro colaborador Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Querido Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Darío, qué gusto saludarte, qué gusto verte otra vez. Pues mira, como lo hemos venido platicando ya hace mucho tiempo, la banca en México sigue estando total y absolutamente comprometida con el sector inmobiliario en el país, en todos los niveles socioeconómicos. La realidad es que la banca ha hecho un trabajo formidable, porque al final del día son recursos que son de terceros, que ellos están colocando, que están poniendo sobre la mesa para que las personas formen patrimonio. Y esa es una extraordinaria noticia. Ahora, hay noticias positivas, que es esta, por un lado, y por otro lado hay una noticia que no es muy positiva, que es el número de transacciones proyectadas que tenemos para el cierre del año. Para el cierre del año estamos esperando, si bien nos va, 110,000 transacciones, es decir, 110,000 créditos hipotecarios entre compra-venta, remodelación, construcción y liquidez, que son los cuatro grandes pilares del crédito hipotecario en México. Si nosotros vemos las cifras que la Asociación de Bancos de México nos hace el favor de compartirnos, que las más recientes a julio, estamos viendo que durante todo lo que va del año se han originado prácticamente 155,000 millones de pesos de operaciones. Eso equivale a 0,5 menos por ciento que a julio del año pasado. Entonces, es decir, estamos marginalmente abajo de lo que se originó el año pasado, pero si lo comparamos con el número de transacciones que se han generado a julio de 2025, estamos hablando que hay 64,400. Esto representa 5,4% menos que el año pasado. Es decir, ha habido prácticamente 5,4% menos transacciones, pero el monto colocado es muy similar a lo que se colocó el año pasado. De tal suerte que hoy en día el promedio de crédito hipotecario otorgado por la banca en México es de 2,406,000 pesos. Ese es el valor promedio. Y si nos vamos a una cifra muy fácil, mi querido Darío, en términos de que si los bancos te prestan el 80% del valor de la casa para comprarla, eso significa que el valor promedio de la vivienda en México que está financiando con recursos de los bancos ya está en el orden de 2,900,000 pesos promedio, lo cual es una buena señal, porque quiere decir que a pesar de los incrementos que ha habido en la vivienda, se han realizado una cantidad importante de operaciones y los bancos están dispuestos a tomar ese riesgo. Ahora, si comparamos el valor promedio de los créditos otorgados por Infonavit, estamos hablando que el valor promedio del crédito Infonavit es de 758,000 pesos. Es decir, aquí se ha habido un incremento importante en las transacciones que se han realizado en Infonavit, y eso hay que destacarlo. No necesariamente porque haya sido una actividad propia del Infonavit, sino que las personas que cotizan, que tienen acceso al crédito hipotecario de Infonavit puro, lo están utilizando de manera más eficiente. Si comparamos el universo de los 327,000 millones de pesos de créditos que se han originado en todo este primer semestre y un mes más del 2025, es decir, a julio del 2025, vemos que el Infonavit ha originado el 47% de estas transacciones y la banca comercial el 48%. Es decir, el Infonavit como unidad económica independiente, sigue siendo el mayor jugador del crédito hipotecario en este país, y la banca en su conjunto pues tiene el 48%, sí, un poco más que el Infonavit, pero pues no lo hacen como unidades. Hay que destacar, querido Darío, que este compromiso de la banca se ha manifestado sin límite. Realmente sí ha habido un proceso de originación un poco más complejo, porque las áreas de riesgos de los bancos han llevado a un límite nuevo, digamos, en el tema del apetito del riesgo, siendo un poco más exigentes para los acreditados. Pero eso no quiere decir que han ni cerrado la llave ni que tengan la intención de cerrar la llave, y eso es una maravillosa noticia para todos en este país. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta que hay 1,270,000 créditos de la banca, esto equivale, Darío, a 1,4, casi 1,5 billones de pesos. ¿Qué mejor compromiso que este para ver cuál es el horizonte, digamos, del crédito hipotecario en México a través de la banca, de seguir comprometidos? ¿Por qué, Darío?
Porque el mercado hipotecario en México es un mercado sólido de vivienda donde no hay especulación, donde hay un elemento muy importante que es el incumplimiento en el pago de los créditos, que es mínimo. Solamente el 3% de las personas que contratan un crédito hipotecario incumple con el pago del mismo. Y de ese 3%, muchos de ellos se regularizan en el tiempo. Y esto es una magnífica noticia, porque entre más baja sea la cartera vencida, los bancos van a estar más dispuestos a prestar recursos a las personas. Entonces, ¿cómo veo el panorama? Pues como decía, veo que el año lo cerraremos en 110,000 créditos por parte de la banca comercial. En un país como México, de 130 millones de mexicanos, pues ver una transaccionalidad de 110,000 operaciones, pues es muy poca, pero como sabes, hay una escasez de vivienda significativa a nivel nacional por falta de políticas públicas, por falta de certidumbre, por falta de seguridad jurídica, pero eso ya es otra historia. La buena noticia es que los bancos siguen comprometidos, ahí está el dinero, ahí están los casi 1.5 billones de pesos en más de 1.2, casi 1.3 millones de créditos hipotecarios originados, y la verdad es que el comportamiento es muy apropiado, por lo que yo veo que cerraremos bien el 2025, y el 2026 esperemos, confiemos que se mantenga de esta manera el comportamiento del crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque veremos ya un ajuste a las tasas de interés, sin lugar a duda, como sabes, Banco de México ya está en niveles del 7%, y entonces veremos paulatinamente, conforme se reduzca un poco más la tasa de referencia, ya veremos a los bancos que empiecen con esta, entre comillas, guerra de tasas, para activar la actividad en el sector hipotecario de manera importante, y veremos creatividad de parte de algunos de los bancos, que son los grandes bancos que han hecho posible que esto continúe, que este mercado continúe y que las familias sigan formando patrimonio. Pues buenas perspectivas entonces para el sector hipotecario para el próximo año. Gracias, Fernando Sotohaj. Gracias. Buenas porque no veo crisis, pero no como tú y yo quisiéramos ver a este país creciendo. En vez de 110,000, me encantaría estar viendo arriba de 200,000 transacciones por año. Muchas gracias, Fernando Sotohaj, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Que pases buena tarde. Adiós, amigo. Hasta pronto.